Y yo quiero hoy compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que mientras pasaban los días, meditaba en ustedes y vino el pensamiento y voy a leer con ustedes Proverbios capítulo 31. Si usted tiene por favor la amabilidad de ir conmigo a la Biblia. Y vamos a dar lectura, Proverbios 31 del 1 al 9. Gracias a Dios estoy hablando, se me fue la voz por completo. Hace como 1 hora y media me quedé sin voz y dije, ahora sí, me metí a un problema con los hermanos. Gloria a Jesús. Voy a dar lectura con usted en el verso 1 hasta el verso 9 de Proverbios 31. Lo tenemos, mis hermanos. Bueno es Dios. Y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni es de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hasta ahí dejamos la lectura, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Acompáñenme, por favor, y le decimos: buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos porque tú eres Dios. Bendice, Señor, la vida de este pueblo, bendice la vida de mis hermanos. Señor, todas estas mujeres de Dios, Señor, dales fortaleza, suple cada día, cada necesidad en la vida de ellos. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Maravilloso es el Señor. Amén. Bueno, yo hoy quiero hablar con ustedes rápidamente de un tema muy interesante, y quiero hablar de la sabiduría del rey Lemuel. Ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes, la sabiduría del rey Lemuel. Yo hago la pregunta: ¿a cuántas de aquí han leído los proverbios de las hermanas? ¿Han leído el Proverbio 31? Amén. Porque después del 9 en adelante está la historia de la mujer virtuosa, que la Biblia dice: ¿quién la hallará? Es interesante lo que este Proverbio 31 tiene. Es una información maravillosa, pero a mí me fascina entender lo que tiene estos 9 versículos. No vamos a entrar a esta parte siguiente, pero sí quiero hablar con ustedes de esta primera sección, que es muy interesante, de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Cuando hablamos aquí de esta parte interesante, yo sé que es un poquito difícil entenderla, como decimos, ¿verdad? Así leyendo a abuelo de pájaro, pero yo quiero detenerme en algunos versículos que tenemos aquí presente en esta parte. Cuando vemos aquí esta palabra del rey Lemuel, la Biblia dice la profecía con que le enseñó su madre.
Yo quiero que por favor me ponga atención en esta parte interesante. Hemos dejado los salmos mesiánicos para poder entrar hoy en este día y hacer una excepción grande, y es hablar de los proverbios. Pero es interesante entender este proverbio 31 de la manera como el escritor narra esta historia, a la manera como se escribe y como se relata una historia tan verídica y tan llena de vida y de sabiduría, como de también de consejo a la vida de alguien, aquí en este caso tan importante como la vida del hijo. Pero entender aquí la sabiduría del rey Lemuel es entender, mis amados hermanos, también la sabiduría de tu madre. Quiere decir de que no solamente aquí es visto el hijo como una persona sabia, sino es ver a la madre detrás del hijo, que fue la que le indujo a ser sabio. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero decir. La palabra que hemos leído, el proverbio dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, dice la Biblia, su madre. Las palabras del rey Lemuel, al igual que con Agur, que es el proverbio 30, el proverbio anterior, no sabemos, mis amados hermanos, nada sobre el rey Lemuel, que esa es una parte que me gustaría explicarle, enseñarle rápidamente, brevemente. En ninguna existe, en ninguna de las listas registradas de los reyes de Israel o de Judá, está registrado este nombre. Esto quiere decir que, por lo que podemos hoy decir, que probablemente este rey del que está hablando la Biblia aquí, que no hay una información registrada de él en los reyes de Israel, eso quiere decir que probablemente pudo haber sido un rey pagano, un rey que no existía en lo que era el reino de Israel bíblicamente. Sin embargo, se cree que probablemente pudo haber sido un rey que haya confiado en Jehová, que haya confiado en Dios, el Dios que adoraban los israelitas. Entender de que este rey pudo entender de esa manera el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces podemos entender que de una manera él pudo haber aprendido sabiduría a base de ello. Pero es interesante pensar que el nombre Lemuel significa que pertenece a Dios. Eso es lo que significa el nombre Lemuel, pertenece o perteneciente a Dios. Y aquí no había ningún rey en Israel o en Judá con este nombre, que esa es la parte que es la que no se registra, que este nombre es un nombre que nunca, pues, para ellos en la línea de los reyes existió. Entonces es algo fascinante entender que pudo haber sido un rey extranjero. Eso a nosotros nos ayuda hoy a entender lo que Dios de una manera quiere enseñarnos en este día, porque aunque entendemos que si hubiese sido un rey o de la línea de algún rey, de una forma había un compromiso del padre o de la madre, que en este caso nos viene a nosotros a ayudar, de que haya sido una madre que haya tenido el consejo desde muy temprano de lo que hablamos de los padres, de los abuelos, tatarabuelos, y que la madre de una manera haya venido a instruir al hijo, porque así era la ley, que tenían que enseñarle a los hijos generación tras generación. Y eso, pues, de una manera era como un compromiso que ellas tenían que hacer, como también los padres. Pero aquí lo que nos ayuda a nosotros a entender un poquito, irnos más allá de el pensamiento, es que este rey, al entender que no pertenecía o no era del linaje real, eso nos ayuda a entender que no tenía un temor de Dios para poder hacer un rey sabio. Más sin embargo, la Biblia nos enseña que fue un rey sabio. Eso quiere decir de que esto nos ayuda a entender que la madre aquí vino a jugar un papel muy importante en esta parte tan interesante de la Biblia. Ahora, hay una leyenda, y la leyenda judía identifica a Lemuel, dicen ellos, como Salomón. ¿Por qué?
Porque aparte de que la Biblia nos enseña que en este proverbio, que los que escribió Salomón hayan podido ser de Salomón también, y la leyenda cuenta de que se cree que pudo haber sido Salomón, y el consejo que recibió de su madre haya sido Betsabé. Entonces, pero es una leyenda, no hay nada concreto hacia ello. Cuando de una manera Salomón se cree en esta leyenda que se entregó a la magia de lo que fue una de sus muchas esposas egipcia, que demostró, dice la leyenda, sacrificios a sus dioses. Entonces ahí es donde ellos creen, el escritor Rose, que pudo haber sido Salomón al que se refería este proverbio 31. Pero bueno, no hay en sí una prueba contundente, no hay una prueba específica, no hay una información más clara de que nosotros podamos decir que haya sido Salomón. Porque si usted se da cuenta de lo que la Biblia nos enseña del principio, de lo que dice el libro de Proverbios, déjeme mencionarle lo que dice Proverbios 1:1, y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y ahí es donde lo que para nosotros hoy nos afirma que los proverbios fueron escritos por Salomón. Como también dice Proverbios, mira lo que dice Proverbios 25. Dice también Proverbios 25: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, la Biblia nos enseña de que los proverbios fueron escritos por Salomón. Pero la pregunta aquí es interesante: ¿de dónde salieron estos dos personajes llamados Agur en el capítulo 30, Proverbios 30, y Lemuel en el 31? Entonces hay algo que para muchos esto todavía no los deja claro. Pero entendamos aquí que hubo muchas conjeturas sobre quién era el rey Lemuel, pero de una manera definitivamente no se puede decir absolutamente nada o mucho de esta historia, porque es lo único que se habla de este personaje, que es interesante en la Biblia, que habla de una parte de la mujer interesante y habla de la mujer sabia, de la mujer que edificó su casa, de la mujer que es excelente. Y es un capítulo maravilloso dentro de la Biblia, y es la sabiduría de la manera como desarrolla el tema el rey, que la Biblia dice que es rey y que se llamó su nombre Lemuel. Entendamos aquí esta parte interesante, porque cuando vemos aquí que hubieron muchas formas de pensamientos del rey, no hay evidencia de que, como también se puede mencionar Muel o Lemuel, que significan, dicen muchos de ellos, Salomón. Pero aquí el capítulo parece ser mucho más tardío que su tiempo, y los diversos, de una manera, sucesos que ocurren de una manera han capturado una historia fascinante y muy distinta a la que el pueblo de Israel de una manera acostumbraba, o tal vez entender esta madre con este hijo en esta historia. Entonces es un poco dudoso de lo que pudo haber sido Salomón con su madre. Pero aquí hablemos de algo importante, porque la Biblia dice que de una manera, como dice el versículo, que Lemuel, dice la Biblia, las palabras del rey Lemuel, la profecía con que se le enseñó o le enseñó su madre. Quiere decir que de una manera entender aquí la profecía, al igual que podemos mencionar de Salomón, de Agur, y de una manera, de una expresión o una profecía o una revelación de Dios, es la que se ocupa para entender de la forma que fue instruido. Entonces la Biblia habla de que fue a través de la profecía de su mamá, pero entendamos que aquí sí fue una enseñanza a través de la ley, a través del temor de Dios, o de la revelación que Dios le haya dado a la madre de este hombre. Es de la forma como ella ocupó el tiempo para poder enseñarle. Y esta es la parte
fascinante que a nosotros nos llama la atención, porque si la Biblia no nos da un registro de ellos como pueblo de Dios, como Israel, como judíos, eso quiere decirte que de una manera ellos indagaron y de una manera aprovecharon el momento y la gracia y la misericordia de Dios para poder abrazarla y poder hacerla de ellos. Porque es interesante pensar que, no siendo ellos judíos, si así lo podemos ver desde este punto de vista, de alguna manera vivieron como judíos. Y eso es fascinante, porque si la Biblia nos enseña aquí de que fue a través de la profecía o de la revelación de Dios que aquí le enseñó su madre, eso quizás nos puede llevar a un pensamiento, lo que la Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 5. Y de la manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y de la misma manera que estuvo en ti la fe, como la que estuvo también en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, le recuerda y le dice que es esa fe verdadera la que él tiene. Entonces es importante que Lemuel tuvo una madre que probablemente pudo haber sido judía, o probablemente haya abrazado el judaísmo, o que tenía tal vez algún roce entre judíos, y que de esa manera ella se apega a la ley de Dios. Que es fascinante entender lo que esta mujer pudo haber sido, y de lo que enseña aquí el temor del Señor y de la sabiduría de Dios. Porque nadie en este caso que no tuviera el temor a Dios a través de la ley de Dios, no hubiese hecho lo que hizo esta mujer bajo la revelación divina que Dios le dio a esta mujer para poder, aquí entendemos este punto, para poder darle la enseñanza a su hijo. Pero déjeme entrar al versículo 2 y el versículo 3, y ojalá que pueda expresar esta parte, porque me fascina. Me gustaría dejarle claro un punto importante. El verso 2, el verso 3 dice: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Y dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Aquí hay algo fascinante en este verso, y quiero solamente tocar por el momento lo que dice al principio, a la pregunta: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? La madre del rey Lemuel le habló con gran ternura, de una manera describiendo su conexión con él de tres formas. Y de la manera que él escribe aquí de tres formas, era simplemente como su hijo, pero también el hijo de su vientre, y de una manera habiendo dado a luz, y finalmente hablando de el hijo de sus deseos. Entonces, si hoy nosotros pudiésemos cambiarle el tema de lo que mencioné al principio, de la sabiduría del rey Lemuel, habláramos de lo que pudiese ser hijo tres veces de una madre, que eso es lo que el versículo aquí, o el verso, trata la manera de enseñarnos, de que esta madre considera a su hijo de una manera en tres formas, y lo pone en tres categorías, y da a conocer que el hijo de la que ella ahora es la madre más afortunada, que es rey. Ahora, la Biblia no nos enseña, estamos solamente pensando que si él es rey en este momento, eso quiere decir que ella pudo haber sido en algún momento de la vida reina. Entonces, eso quiere decir que el consejo que venía de la madre, que era una reina, si así lo suponemos y así lo podemos pensar, quiere decir que de alguna manera ella tenía una experiencia pasada de la vida del padre y de la vida de la dinastía. Entonces ella aquí ahora está hablando de un punto interesante, y es que ella aquí, si así lo podemos entender como lo definió el escritor Trump, que hay un océano de amor en el corazón de un padre, pero en una madre hay una profundidad de deseo insondable, especialmente en la vida de la madre. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos aquí
de esta parte y hablamos de el hijo que ella dice de mis deseos, es un niño nacido después de los deseos y de los hechos, y de una manera para poder así tener una descendencia o llamar el hijo de los deseos o el hijo del deseo de una persona. Es entender que en algún momento de la vida esta madre deseó tener un hijo y que haya podido pensar y que haya querido anhelar, sin en el momento tal vez, hablemos tal vez que pudo haber sido en su adolescencia, en su juventud, o tal vez cuando ella ya había entrado al matrimonio, y que de una manera ella deseaba un hijo. Entonces es entender que la mujer en su momento, hay mujeres a su temprana edad que ellas quisieran tener hijos, casarse y tener hijos rápidamente. Existe la otra historia que en otros casos no es así. El otro día salía con mi familia y entramos a un lugar a comer y había un hermano que ya hace tiempo que lo conocemos, y el hermano, ¿verdad?, estaba con su esposa y parece que son como 6, 7 hijos que tienen los hermanos. Y cuando yo entré, los encontramos enfrente y saludé a algunos de sus hijos. Y por un momento pues se me fue a mí la mente que solamente eran ellos los que eran, porque casi hoy por lo regular las familias solamente, hermanos, son de 3 hijos, tal vez lo mucho 4 hijos, o no sé, aquí alguien de los padres jóvenes aquí tienen más de 6 hijos. Sí hablamos, ¿verdad?, de mujeres ya de mi edad y un poquito más que tuvieron hasta 12. Aquí hay familias que vienen de 16 hijos, hermano. Pero eso ya casi ya no se ve en este tiempo. Y cuando entramos ahí, saludé al hermano y por un momento me acordé y dije: hermano, ¿y estos son todos? Y me dice: no, allá está la gran fila sentado, me dijo. Y ahí comencé a saludar a todos, como si era un equipo de fútbol, saludar a todos. Y es una familia joven, que eso ya en nuestros tiempos pues ya no se ve, aunque entendamos que hay mujeres de que planifican, y eso es bueno, dependiendo del momento en la que están viviendo. Pero por la mayoría la mujer siempre desea tener hijos, anhela tener hijos. En los tiempos bíblicos las mujeres estériles eran una afrenta. Eso quiere decir de que era como un castigo de parte de Dios las mujeres que no tenían hijos. Hoy no, hoy es algo que se acepta. Hoy se dice: no, está bien, perfecto. Incluso hay mujeres que dicen: es una bendición no tener hijos. Pero no todas piensan así. No todas piensan así. Aunque muchas, ¿verdad?, de las mujeres hoy en día, aunque quisieran tal vez no tener, o tener 1, tener 2, pero muchas de las veces se les ha escapado se les ha escapado el tercero, y a muchos se les ha escapado hasta el cuarto. Y el problema no es aquí, tal vez no tener hijos, porque aunque es una responsabilidad y es un momento difícil para las mujeres en el momento del parto, hermano, que a muchas se les ha complicado. Pienso que a más de alguna aquí en el momento del parto se les ha complicado la vida, hermanos. Pero entender de que fue el hijo del deseo, y es el hijo tal vez de que anhelaron y desearon que llegara al hogar, porque se esperaba con ansia, se esperaba con alegría, porque se quería que ese hijo llegara. Y es de una manera fascinante entender que el hijo viene a llenar un espacio muy lindo dentro de la casa y dentro de lo que es el matrimonio. Y muchas de las veces, aunque pensamos cómo vamos a mantenerlo y cómo vamos a seguir adelante en esta vida, como dicen los hermanos de México, que allá los niños nacen, hermano, con la torta debajo del brazo, pues eso quiere decir que eso dicen ellos, de que no hay problema, que Dios va a suplir la necesidad en el momento. Pero entender de que sí es un esfuerzo, sí es un esfuerzo, es un sacrificio, sí es un sacrificio. Porque ahora ya no son 2 bocas en la casa, ahora son 3, ahora pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Quiere decir que el trabajo va aumentando, hay que trabajar más, hay que levantarse más temprano, hay que hacer cosas que antes no se hacían, hay que hacer un esfuerzo más allá de lo que no se hacía acostumbradamente. Se tiene que pensar ahora en alguien más, no solamente en el esposo, en la esposa, sino que tiene que pensar en los hijos, en el hijo. Entonces
de una manera viene a ser un sacrificio de lo que para muchos jóvenes hoy en día, para ellos les pasa por alto y dicen, no, la vida hay que vivirla y esto y lo otro. Pero detrás de todo eso, hijo, en este día hubo un sacrificio, hubo un esfuerzo, hubo algo de que se tuvo que pensar para que usted viniera a este mundo. Quiere decir que usted, hijo, que está aquí en este día, tiene que de una manera ser agradecido por esa mujer que es su madre y que en un momento de la vida ella dio todo para que usted pudiera llegar a este mundo. ¿Y qué podemos más decir? Tenerlo dentro de la casa de Dios, que también es un gran esfuerzo. Por eso que hoy bendecimos a las hermanas que con esfuerzo traen a sus hijos y los quieren educar para que puedan ser el día de mañana hombres y mujeres de bien, hermanos. No muchos dijeron amén. ¿Sabe por qué? Porque no todas tienen el mismo interés. Definitivamente no todos tenemos el mismo interés. ¿Sabe por qué? Porque algo que se nos ha ido por alto no es tener hijos. Lo que se nos ha ido por alto es saber educarlos. Lo que se nos ha ido por alto es saber darles lo que ellos en realidad necesitan. Necesitan zapatos, sí, necesitan zapatos. Necesitan ropa, necesitan un techo, sí necesitan un techo. Necesitan lo mejor, necesitan educación, sí necesitan todo eso. Pero lo que necesitan ellos es conocer el temor a Dios. Que eso es lo que necesitan hoy los hijos. Y de eso carecemos. De eso hay problemas. Porque probablemente, con todo respeto, tal vez usted no sea estéril, pero tal vez es estéril en pensar cómo educar a sus hijos, en cómo guiarlos por el buen camino, el respeto, los buenos principios, de una manera que puedan entender de que son personas que de una manera están aquí por la gracia bendita de Dios en la vida de ellos. Pero lastimosamente hoy en día, en muchas, no digo en todas, pero en muchas personas, hablando de la mujer, no tienen el mismo sentir, no tienen el mismo pensamiento. Dicen, Dios va a proveer, y sí, Dios va a proveer, pero mientras Dios provee, Dios te ha dado a ti, mujer, el derecho de educar, de enseñar, de corregir y darles por el buen camino a esos niños. Y con todo respeto, yo me refiero también, hay mujeres aquí que están haciendo un doble trabajo. Lo hacen de esposo, lo hacen de padre y lo hacen de madre. Y hay que felicitar a estas mujeres que en realidad sacan a sus hijos con gran esfuerzo y con grande lucha. Pero el hecho no es solamente de darles de comer, sino enseñarles el buen camino. Y ese buen camino se llama Cristo Jesús. Ese camino es Dios. Ese camino es aquel que puede dar y transformar la vida del ser humano. Ahora, aquí hay un punto, porque entendamos que es el hijo de sus deseos. Hablamos el hijo de lo que es el futuro de aquella persona. De una manera, ella reencuentra su estrecho o su conexión con ella misma atrás desde el presente a su gestación de su útero y de sus deseos antes de lo que es el embarazo. Y aquí hablamos de lo que probablemente se pudo haber referido, y es a un voto que esta mujer pudo haber hecho. Y para poder entenderlo bíblicamente, porque esto solamente estamos llevando el pensamiento a volar, entender la sabiduría de este hombre que no empezó por él, sino que empezó por la madre. Y para poder entender este hombre, tenemos que elevar el pensamiento y entrar a la Biblia para poder entender este cuadro bíblico. Y para ello, Primera de Samuel nos enseña una historia fascinante, y es el capítulo 1 y el versículo 11. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1 y el versículo 11. Y usted sabe de quién voy a hablar, y es de Ana. Y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te indignares, mira la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Rápido le parafraseo la historia. Esta mujer era estéril y era de una manera agobiada y de una manera turbada por su rival, que era Penina, porque Penina tenía hijos y que de una manera Ana no tenía y quería tener hijos. Y llegó al grado de hacer un pacto con Dios. Usted conoce la historia, de pedirle a Dios que le diera un hijo. Pero no solamente de darle un hijo, no solamente de pedirle que le diera el derecho de ser madre, sino que en el voto que hace con Dios, le promete a Dios que lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida. Que esa es la parte fascinante de esta historia bíblica, de que Ana no solamente quería ser madre, no solamente quería tener un hijo, sino que también se empeñó y se comprometió con Dios a educar a ese hijo, que ese hijo después vino a ser uno de los grandes hombres, profetas y jueces de Israel, Samuel, hermano. Pero volvamos al punto de donde empezó la travesía y la historia de Samuel, de una madre que deseó tener un hijo, de una madre que deseó cargar un hijo en sus brazos, de una madre que anheló fervientemente tener al fruto de su vientre, de una manera verlo realizado en sus brazos, de lo que no podía tener. Pero Dios, que le concede el privilegio de ser madre, de una manera no se queda, esa es la parte fascinante de la historia, que no se quedó en la parte solamente, hermano, de madre o de parte maternal, sino que se quedó en la parte de lo que Dios deseaba hacer en la vida de aquel joven. Quiere decir que cuando hablamos del hijo de deseo, estamos hablando de que en algún momento de la vida, nosotros como padres, especialmente la madre, deseó tener un hijo y deseó tener familia y deseó tener un hogar. Y qué bonito, porque ahora Dios a usted le ha concedido ser madre, tener hijos y poder gozar cuando usted se sienta a la mesa, ver a sus hijos, ver a sus nietos, ver a sus bisnietos. Quiere decir que no se quedó solamente con los hijos, sino que su descendencia ha crecido. Pero la pregunta aquí es, que usted y yo estamos haciendo, me voy a incluir para que usted no se sienta mal, por favor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder educar a esos muchachos? Porque si nosotros nos pensamos por un momento y miramos la realidad de la vida y echamos un vistazo a la calle, a las cárceles, a las gangas, las pandillas y toda la delincuencia, hermano, en algún momento de la vida fueron hijos deseados de alguna madre, pero nunca fueron responsables para poder criar a esos hijos. Entonces aquí no es sencillamente el desear, sino es saber educar. Porque si en algún momento de la vida nosotros no educamos a nuestros hijos, alguien más nos los va a educar. Y peligroso no lo puede educar la droga, no lo puede educar el pandillero, no lo puede educar el maleante, no lo puede educar, hermano, alguien que no seamos nosotros. Y ahí es donde entran los hijos no deseados en la vida de nuestros hijos. Mujeres a temprana edad, embarazadas, jovencitas, que no tienen el temor a Dios. Y muchas de las veces de padres cristianos, que muchas de las veces dicen: ay, es que mi niña, ay, pobrecita, ay, yo no sé qué le duele, es que le miro los ojos así como vidriados, llorosos. No, hombre, se echó a saber cuántos puros de marihuana allá afuera y usted piensa que le está doliendo la cabeza. Jovencitas ya tatuadas, jovencitos ya tatuados, que a la temprana edad ya saben lo que es droga, ya saben lo que es licor, ya saben lo que es sexo. Oye, está tremendo esto, ¿verdad? Pero es importante que se los diga. Es importante que usted abra los ojos. Es importante entender de que son hijos deseados, pero también tenemos que tener cuidado cómo nosotros los estamos educando.
Porque después esos hijos deseados van a venir a hacer un dolor de cabeza. ¿Y quién quiere dolor de cabeza, hermanos? Fíjese que ya me regresó la voz, así que pues entonces vamos a predicar, hermanos. Entender aquí a esta mujer es interesante, porque hoy es una enseñanza para nosotros entender de una madre que no era de la promesa, que no era de la iglesia. Si así vamos hoy a ponerlo de esta forma en nuestro presente, no era de la iglesia, no era de Vida Nueva, no era de ninguna iglesia, pero en algún momento de la vida alguien le predicó y de una manera creyó la palabra de Dios, y esa palabra hizo efecto y le produjo fe, y esa fe la hizo acercarse a Dios, creyó en Dios. Y es el cuadro mismo de lo que hablamos de Hechos capítulo 10, que la Biblia dice que Cornelio, aunque daba limosnas y oraba y ayunaba, hermano, la Biblia dice que le mandó un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han llegado. Y le mandó el mensaje que fuera por Pedro para que le dijera lo que tenía que hacer al respecto de la salvación. Entonces, ese es el caso de muchas mujeres. Y este es el caso que hoy para nosotros puede hacer una mujer que, a pesar de que en ningún momento no haya crecido en un hogar cristiano, o que tal vez no tuvo una juventud dentro de la iglesia, pero ya a su edad de adulta con hijos, creyó, clamó, se acercó a Dios y se acercó a una iglesia, se consagró y comenzó a vivir y comenzó a educar a aquel hijo que tal vez ya era grande en el temor de Dios, y sin darse cuenta ese hijo vino a ser un gran hombre de Dios. Porque así Dios trabaja. Porque esto no es de que usted y yo hayamos nacido dentro del evangelio. Esto es de creer y de convertirnos y de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces aquí es un cuadro interesante de lo que hoy para nosotros puede ser esta mujer. Porque el consejo de esta madre hacia el hijo deseado es de una manera a que todo lo que él vaya a hacer en la vida va a tener consecuencias. Es lo que le está diciendo. Y uno de los consejos que aquí esta madre le está dando a su hijo, hermano, y cómo se meten a problemas las madres cuando aconsejan a los hijos: no hagas eso, no hagas aquello, no hagas aquí, y cuando termine de usar el traste, lávalo, le dice la mamá. Quítate los zapatos porque acabo de traer. Sacúdete antes de sentarte al sillón. Y muchas de las veces a muchos hijos esas cosas le traen turbación. ¿Y a dónde vas? ¿Con ese amigo otra vez? ¿Con esa amiga otra vez? ¿Y por qué tarde? Los padres que están aquí, las madres que están aquí, yo le hago la pregunta: ¿en algún momento de la vida a usted le dijeron esas cosas? ¿Verdad que sí? Más de una vez, ¿verdad que sí? Y se las repitieron. ¿Y qué pasó? Nosotros la seguimos haciendo porque no nos interesó. Pero nos dimos cuenta al pasar los años que esos consejos eran buenos consejos de nuestros padres. Aunque muchas de las veces, voy a hablar de la juventud, porque nosotros también fuimos jóvenes, creíamos que nuestros padres o nuestra madre era mala. Y hoy le tengo para usted buenas o malas noticias, no sé cómo usted quiera tomar. Y es que una madre que no corrige, una madre que deja pasar todo, que para muchos jóvenes hoy en día es la mejor madre, está equivocado. Esa es la más madre mala que pueda existir en la vida. La que no corrige, la que no enseña, la que no educa, esa es la madre más mala que puede haber en la vida. Pero la que dice: eso está mal lo que estás haciendo, eso no lo hagas porque te va a ir mal, eso no hagas porque en el día mañana vas a llorar, esa es la mejor madre.
Porque la que te corrige es porque te ama. Porque lo que dice que no hagas es porque desea el bien para tu vida. Pero la que no te corrige, a ella no le interesa lo que te vaya a pasar mañana. Si me trae mujer aquí, es para casarse. Pero hay madres que no son así, hay madres que son bien alcahuetas. A ella le llamamos tapaderas en mi pueblo. Hermano, en nuestros tiempos eran muy diferentes a estos tiempos. Yo hago la pregunta: ¿en qué consistirá? ¿En qué consiste? ¿Sabe cuál es el problema? Y queremos llegar a la raíz de todo esto. Es de la manera como nos educaron a nosotros. Esa es de la manera como nos educaron a nosotros. Porque si usted y yo, como hoy como padre, no nos educaron bien en nuestra niñez, esa cadena se vuelve a repetir otra vez en nuestra vida. Pero si nos educaron con buenos principios, téngalo por seguro que nosotros enseñaremos buenos principios. Pero si no nos enseñaron con buenos principios, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, que si probablemente los alcancemos a ver, van a hacer lo mismo que nosotros hicimos cuando éramos jóvenes. Porque es una cadena eso, hermanos. Es una cadena. Entonces nosotros tenemos que hoy, como creyentes, como hijos de Dios, hoy tomar el consejo de Dios a la vida de nosotros. Y es que si hoy estamos viendo el ejemplo de alguien que no era pueblo y hizo lo que tenía que hacer como pueblo, eso hoy para nosotros debe de ser una enseñanza positiva. Correcto, hermanos. Entonces entendamos, y déjeme leer, porque estoy hablando, tal vez usted dirá sin algún fundamento. Mire el consejo de esta madre hacia la vida del hijo. Y le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Entonces cuando le está dando aquí el consejo, el sentido es que de un interés sexual excesivo en las mujeres, de una manera que desperdicia la fuerza del hombre. Ahí es donde está tocando el punto. Y le dice en otras palabras: no seas mujeriego, no te metas con cualquier mujer, no seas un picaflor, en otras palabras, ¿verdad? Nuestro lenguaje. No te hagas el macho. Estaba hablando también de una obsesión enfermiza, de una manera hacia el romance, y hablamos del sexo, que tiene un lugar apropiado en la vida, pero que de una manera se debe de convertirse en una razón para poder vivir, que esta es en la vida práctica, y hablamos de la inmoralidad sexual en mucha gente. Y ahí es donde lo quiere detener la madre. Y le dice, ahora déjeme ponerle aquí el cuadro importante, porque esta es la parte que a mí me fascina pensar. Porque aquí no está hablando la madre. La madre no está escribiendo esto. El que está escribiendo y el que está narrando la historia es el rey. Quiere decir que él está narrando lo que su madre en algún momento de la vida le dijo que no hiciera. Porque aquí no es un niño, aquí ya es un rey. Ya es un viejo, ya es grande, ya tiene hijos, tiene esposa. Está recordando los consejos de la madre que no hiciera. Eso es fascinante. Eso es lindo. Porque aquí estamos viendo lo que el rey está recordando de las palabras de su madre. Y le está hablando que la práctica del sexo fuera del matrimonio es inmoralidad. Y que de una manera no solamente le afectaría en su vida, en dos cosas: su vida física, y algo importante aquí, y es la vida espiritual del individuo. Porque no solamente pierde su fuerza física como hombre, se va acabando, se va deteriorando, sino que la vida de la persona, en él hay una alma, hay un espíritu. Y mientras la persona va entrando cada día en la inmoralidad, en el pecado, se va echando a perder cada día más en la vida. No solamente eso, el deshonrar a Dios. El deshonrar a Dios hoy
Para mucha gente allá afuera hablamos de las escuelas, hablamos de la sociedad, hablamos de lo que se mueve por las redes sociales, hablamos de todo lo que se vive en el mundo. Hoy existen los challengers, hoy existen todas estas cosas que los jóvenes hacen. Si tú no lo haces, no eres mujer. Si tú no lo haces, no eres hombre. Si tú no te acuestas con 5 mujeres, no eres hombre. Si tú no te acuestas con cinco mujeres, no eres hombre. De esa manera lo pintan allá afuera. Hoy quiero decirle a usted de que eso es solamente trampa y juego de Satanás y deseo de la carne, porque el verdadero hijo de Dios, la verdadera mujer de Dios, se mantiene para poder honrar a Dios en su vida. Joven que estás aquí, señorita que estás aquí, un día vas a ser madre en la vida. Y de la manera como tú que conduces en la vida, lastimosamente puede ser así tu futuro en tu vida. Pero si hoy nosotros atendemos al consejo de nuestra madre, yo pienso que podemos cambiar nuestra vida. Hoy podemos cambiar nuestra vida. A veces el consejo de una madre son como agujas, son como clavos. A veces el consejo de una madre puede ser como un cuchillo. Pero si eso es para herirnos y para poder sanarnos, eso vale la pena escucharlo. Un día me dijo una hermana, me dijo: pastor, escuchando parte de su testimonio, que un día mencioné algo hace muchos años, al finalizar el servicio, me dijo, con lo que yo escuché, me dijo, yo estoy decidida a hacer lo mismo. Y le dije, ¿de qué, hermana? Me dice, ya no aguanto a esta hija en la casa. Ya no la aguanto. Es menor de edad, se me va por la ventana, llega drogada y peligroso pueda caer embarazada un día de estos, me dijo. La policía me la trae porque es menor de edad. Yo llegué al grado, me dijo, de echarla de la casa, correrla de la casa. Ya me cansó, me dijo esta hija en la casa. Porque yo un día dije que a mí me corrieron de mi casa a una edad muy temprana. A la edad de 11 años me dijeron, elige 2 cosas, tu casa o la calle. Pero así como estás no puedes estar aquí en la casa. Me dieron 2 opciones, te compones o te echas a perder. Yo decidí descomponerme, echarme a perder. Yo dije, si esta es la solución, yo elijo la calle. Y me fui para la calle. Fue la mal decisión que yo tuve en mi vida, tomar esa decisión. Pero ahora yo pienso y digo, qué valor de mi madre el haber tomado esa decisión en la vida de un niño de 11 años. Que yo sé que ustedes no lo harían. Y no lo hagan, como le dije a esa hermana, no lo haga. Discúlpeme, le dije, pero usted está mal de la cabeza, no ande haciendo esas cosas usted. Eso pasó conmigo. Pero eso no lo haga, porque sería la decisión más equivocada que usted haría en toda su vida. Dios nos ha dado los hijos para educarlos, para corregirlos, para enseñarles y para que sepan que el día de mañana tuvieron un padre, tuvieron una madre, especialmente una madre que les amó y que los corrigió hasta el último día de su vida. Es entender hoy esta madre que estamos hablando. Una madre que no sabemos qué tantos problemas pudo haber tenido en la vida. Una madre que tantas situaciones pudo haber pasado con este hijo. No sabemos exactamente a qué profundidad, a qué problemas se haya metido. Llegó a príncipe y brincó después a rey. Y la mamá siempre con el pendiente y el deseo de que su hijo fuera un rey excelente, un rey ejemplar. Que dice que no lo perdió desde su niñez hasta adulto, hermano. Porque si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta. Y yo quiero correr rápido para terminar. Porque le dice también en el versículo 4 al 7, y le dice la advertencia que le da del peligro, y le dice, no es de los reyes, o Lemuel,
No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra a los desfallecidos y el vino a los que se amargan, los amargados de ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. A mí me gusta esta parte, ¿sabe por qué? Porque la madre está poniendo en una posición al hijo, en una posición, hermano, de una posición especial, una posición excelente, una posición, hermano, que en realidad es alguien importante para ella como hijo, no como rey, sino como hijo. Porque ella le dice: no es bueno que el rey que tome alcohol y que los príncipes sidra. No, eso déjenselo a aquellos que viven perdidos. Eso déjaselo a aquellos que están desanimados. Eso déjalos a aquellos que desean destruirse. Pero para ti no, para ti no. Eso no es para ti. Hermano, ¿cuántos afligidos no hay allá afuera que toman licor, se embriagan para quitar sus penas? ¿Y cómo hacen de dinero esas licorerías? ¿Cómo hacen de dinero esas cervecerías? ¿Cómo hacen de dinero esos lugares, hermano, donde se reúnen para que aquella gente sus problemas van y que dicen y cuentan sus problemas? Es que tengo problemas con la mujer, tengo problemas, que tuve problemas con mi mamá. Y allá pierden, hermano, toda su vergüenza. Esos son los de ánimo caído. Esos son los que no tienen esperanza. Esos son los que no tienen un camino correcto en la vida. Esos son los que no tienen para dónde correr, para dónde caminar. Esa gente es la que, hermano, no tienen un sentido a la vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestros hijos sí tienen un sentido. Eso quiere decir que nosotros debemos de enseñarles que ese no es el camino, para que ellos puedan tomarlo en un momento de necesidad, y que recuerden que el poder llegar a Dios es vivir la ley, y dejar a Dios es quebrantar la ley de Dios. Por eso que el consejo de esta madre le dice: no es embriagarse, emborracharse. Eso no es de una persona sabia en la vida. Fíjese que hay muchas historias de esta parte. Yo no quiero entrar en detalle porque ya el tiempo corrió y ya tenemos hambre, porque yo ya los miro callados a ustedes. Y cuando yo los miro callados a ustedes, eso dice que ya tengo que pararle. No tengo reloj en la pared, pero yo los tengo a ustedes. Y le dicen: no es de los reyes beber vino. Los reyes y los líderes deben de evitar el alcohol, que esa es la sugerencia. Esta idea se repite 3 veces y enfatiza, aunque de una manera tal vez hay partes en la Biblia que tal vez se aprueban, pero no era para este caso. Entender aquí que de una manera hay una historia, y es de la historia de Atenas. En esta parte, los atenienses, se cree que hubo una promulgación de ley, y en esta ley que hubo en esta parte, ellos prohibieron la embriaguez entre los príncipes y entre los reyes. Y de una manera ellos, en esta ley que promulgaron, era que todo aquel príncipe y rey o gente que manejara lo que es la ley, que se embriagara, tenía que pagar con la muerte. Eso quiere decir que lo que quiere decir el alcohol, el embriagado pierde la razón. Y cuando está embriagado, cuando está borracho, no sabe lo que hace. Aunque hay algunos que, aunque dicen que no se acuerdan de nada, pero por conveniencia, porque no pierde completamente la razón, pero de que sí pierde muchas de las veces los 5 sentidos, y los pierde, hermano. Porque yo me recuerdo cuando me llegaban a llegar a la casa. Yo me recuerdo donde me quedaba tirado. Yo me recuerdo de muchas cosas cuando estaba embriagado, a la edad de 13 años. Yo me recordaba de todo eso. El problema es de una persona ebria que ya no puede valerse por él mismo. Hay borrachos, y yo no sé por qué estoy hablando de eso,
que pierden la vergüenza y hacen el ridículo en la vida. Que piensan que están caminando bien y están dando un paso para allá y el otro para allá. Y usted le dice, camina bien. Estoy caminando bien, le dice. Y son aquellos que cuando llegan a la casa y para meter la llave, que se duraba un segundo para meterla, se duran hasta una hora para poder hallarle el agujero a la llave a la casa. Eso en nuestros tiempos. En estos tiempos, tantos accidentes que vemos por las carreteras, que manejan ebrios, briagados bajo la influencia del alcohol, y dicen que están buenos todavía para manejar. Pierden la sabiduría, pierden la cordura, pierden. Una persona ebria, una persona borracha, no es una misma persona en sus sentidos cabales completos. Una persona ebria es peligroso andar con esa persona, hermanos. Dios me guarde de andar con un borracho. Ya anduve mucha de mi vida con esa gente, hermano, y solo problemas me metió esa gente a mí. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? De que como me encuentro con borrachos yo en el camino, hermano, y hasta en la iglesia me he encontrado esa gente yo. Como si me sigue eso, hermano. El alcohol es perturbador. El alcohol te hace ser ignorante. El alcohol te hace perder en la vida. Y eso es lo que la madre le está diciendo aquí. El alcohol no es para un rey. El alcohol no es para los príncipes. Eso no es. Porque le está dando el consejo que no es de la manera que así debe de ser, sino que mire lo que dice el versículo 4, el versículo 7. Yo estoy terminando en esta parte. No es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Es importante pensar aquí esta parte, porque cuando hablamos, hermano, de esta parte, déjeme leerle los otros versículos rápidamente. Sino el consejo de ella sabio, y le dice, sino le dice en el versículo 8, si no es para que abras tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y le dice, elogio de la mujer virtuosa. El consejo de una madre en esta parte interesante de la Biblia, yo estoy terminando. Para mí hoy es el consejo más importante que hoy podemos tener como hijos y ustedes como madres, porque no hay un mejor consejo en la vida que el de tener a un hijo a que haga lo malo. Aunque muchas de las veces el hijo no quiere atender y no quiere escuchar, de una manera siempre hay que molestarlos. Y aunque muchas de las veces nosotros podamos, ustedes madres sean tropiezo para sus hijos, pero el día de mañana ellos se lo van a agradecer de todo corazón a ustedes. Yo, si hoy tuviera a mi madre enfrente, le dijera gracias por esos consejos que usted me dio, y aunque no los tuve en cuenta, pero si no hubiese sido por esos consejos que cuando usted no estuvo, yo pensé en eso. Aunque tal vez en este caso mi madre aflojó mucho de mi vida. Mi madre me dejó correr, me dejó ir. Pero detrás de ella había una abuela. Una abuela que cuando me miraba me agarraba con palo, me agarraba con látigo, me tiraba el zapato, me tiraba la chancla, todo lo que encontraba me tiraba. Y aunque para mí era una abuela criminal, una abuela mala, pero al final vino a ser la abuela buena, porque a través de sus golpes entendí que Dios me amaba también. Porque Dios es bueno. Mujer, Dios te ha dejado para corregir. Dios te ha dado hijos para que los instruyas. Dios te ha dado hijos para que tú los ames. Dios te ha dado hijos para que en ellos veas el amor de Dios en tu vida.
Porque no hay nada mejor que tener hijos en la vida y poder amarlos, pero que no se te olvide el poder enseñarles. Hoy estamos aquí considerando a un rey que en su momento su madre lo tuvo que regañar y lo tuvo que corregir. Tal vez hoy tú tienes a tus hijos corriendo, gritando y de una manera desobedientes, y al grado que tal vez tan rebeldes que cuando allá atrás los hermanos quieren corregirlo, le sacan la lengua a los hermanos y se le quedan viendo así como decir: no me toques. Pero si tú los enseñas y los educas, ese niño que tal vez un día te sacó las canas puede ser el hombre y la mujer de Dios que Dios tiene preparada para estas generaciones. El pastor, el predicador, la pastora, el evangelista, el misionero, el profeta que Dios tiene preparado. Pero todo depende de ti. Todo depende de ti, cómo tú lo vayas a criar y educar en los caminos de Dios. No esperes que te lo eduquen en la escuela, no esperes que te lo eduquen en la iglesia. No, ese trabajo es tuyo como madre. Tienes unas rodillas, tienes todavía unos ojos buenos para leer con ellos la Biblia, unas rodillas buenas que puedes doblar rodillas con ellos y poder enseñarles que hay un Dios que ama, que perdona. Enseñemos a nuestros hijos y digámosle cuán grande Dios ha hecho en nosotros. Amemos a nuestros hijos. Los hijos, la Biblia dice, son herencia de Jehová. Mujer, madre, tú no fueras madre si no tuvieras hijos. Pero Dios te da el privilegio de ser madre. Te da el privilegio de ser madre. Siéntete orgullosa de ser madre. Siéntete privilegiada de ser madre. Aunque yo sé que ya no aguantas a esos chiquillos que tienes ahí que te están dando dolor de cabeza. Y que tal vez dirías: quisiera agarrarlo de la oreja a este muchacho ahorita. Pero no, Dios te ha dado el privilegio de ser madre. Sigue teniendo paciencia y edúcalos con amor y con temor a Dios, porque ese es tu trabajo. Al rato hablamos con los varones. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.